El mecanismo de proyección. Esto se puede explicar desde el análisis funcional de la conducta cuando identifico cosas que en mí me son desagradables, pero puedo verlas en otro. Todo se puede explicar desde el análisis de la conducta. Hola a todos, hoy tuve el gran y enorme gusto de poder conversar con María Jesús Roxán, doctora en psicología y una de las voces más rigurosas del análisis funcional de la conducta. ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. Con trabajo, pero bien. A ver, estoy interesada con eso que no me va a defraudar. Espero que no, esperemos que no la defraude. Tenías una seguridad absoluta. Eso ahora no puede flojear. Esperemos que no quede mal ahora entonces. Bueno, por las dudas me presento, mi nombre es Agustín, yo soy psicólogo y resido en Córdoba, Argentina. Desde el análisis funcional de la conducta, ¿qué podría considerarse que es la mente? La mente es un concepto que no es un concepto técnico, sino un concepto más bien filosófico o incluso popular, que hace Ujú. referencia a un conjunto de relaciones que se van formando a medida que un organismo humano va relacionándose con su medio. O sea, Ok. la mente es una forma de hablar de un conjunto de relaciones. No existe como tal, es una palabra que designa un tipo de comportamiento privado que tenemos en Ujú. mente o está en nuestra mente, hace referencia a que es algo que solo nosotros podemos observar y no el resto del mundo. Pero Ujú. nada más que eso, o sea, la mente es un concepto fallido. Si nos podemos remontar a, si quieres, a la mente actual, no la mente pasada al cerebro, que eso es la mayor aberración que hay. Eso sí que es un Ujú. reduccionismo inadmisible. Pero la mente tal, el concepto original de mente como elemento rector, se parece mucho al concepto de alma aristotélico. O sea, Ujú. Aristóteles hablaba del alma como un elemento aglutinador, rector de todas las funciones de un organismo. La mente vendría a ser un buen equivalente, pero como tal no es algo que tenga una tangibilidad, no es algo que exista, es algo que tú concluyes y te sirve para designar a las personas, nos sirve para designar las relaciones, relaciones de una persona con el mundo, de una persona consigo Ujú. misma. O sea, ¿podría homologarse de una u otra forma lo que es mente a identidad? Yo no estoy tan segura, yo creo que identidad Ujú. hace referencia a un mundo privado, pero muy particular, que es yo conmigo mismo, o sea, es otra cosa. Yo creo que la mente es un concepto bastante más amplio. Hay un libro excelente de un autor que se llama Ryle, se apellida Ryle, que Ujú. es el concepto de lo mental. Y entonces va desgranando cada una de las relaciones que podemos establecer cuando hablamos de mente. Frases como lo tengo en mente o no puedo sacármelo de la mente o mi mente me dice, que es una forma de Ujú. cosificar algo que realmente no tiene existencia. Ni la mente te dice, ni la mente es una cajita en la que no puedas sacar o saques cosas. Es una forma de hablar muy metafórica que lamentablemente se ha ido convirtiendo en explicativa, pero no es Sí. más que una forma de hablar. O sea, cuando yo digo lo tengo en mente, no lo tengo en ningún sitio. Es una metáfora. Simplemente estoy organizando una serie de conductas privadas para concluir algo que no resulta fácil de salir. Por ejemplo, lo tengo en mente pero no me sale. O no me voy a olvidar, lo Ujú. tengo en mente. Quiere decir que tú vas a estar haciendo cosas conductuales, privadas, pero conductuales, para no olvidarte de algo. Estás estableciendo una serie de cadenas, estímulo-respuesta, a las que acudir para no olvidarte. Pero no es más que eso. O sea, la mente como metáfora, si quieres. Y lo mental Bien. como conducta privada. Y respecto a esto, quería preguntarle para ver si hay algo que puede llegar a homologarse o no. El mecanismo de proyección, donde una persona puede llegar a identificar cosas propias en el otro. ¿Esto se puede explicar desde el análisis funcional de la conducta cuando identifico cosas que en mí me son desagradables, pero puedo verlas en otro? Todo se puede explicar desde el análisis de Ujú. la conducta. Absolutamente todo lo psicológico es explicable. Si no, menuda Ujú. discusión. Eh, lo que no entiendo yo es el fenómeno al que te refieres. O sea, yo veo un mío, reconozco mis cosas que me desagradan, pero las puedo identificar sin problema o con problemas en el otro. Con problema en el otro. Por ejemplo, una pareja donde hay conflictos de celos y una persona siente atracción por otra, pero por ahí empieza a percibir esto como amenazante en su pareja. Es decir, que a su pareja le podría estar pasando lo mismo. Podría ver como una proyección, es decir, que identifico en el otro como una pantalla donde yo pongo mis ideas y mis fantasías en el otro y
puedo culpar a la otra persona. No sé si se entiende más o menos lo que digo. A ver si te entiendo. O sea, lo Sí. que me estás diciendo es que si yo tengo atracción por otra persona, Ujú. eh, empiezo a ver en mi pareja esa misma atracción hacia otros y por tanto me enfado con ella. ¿Es algo así? Exacto, exacto. Eh, Supongo que esas cosas pueden ocurrir y que desde luego Ujú, siempre tienen una función. ¿Qué función? Pues evidentemente siempre es mucho más sencillo. Hay un refrán popular en España muy claro. Es más fácil ver la ujú, paja sí. en el ojo ajeno que la viga en el propio. Está claro, el no reconocimiento tú de tus propios miedos o de tus propios errores es muchísimo más tranquilizador que reconocerlos. En cambio, verlo en el Ujú, otro, yo es que ahí no hablaría en absoluto de ningún tipo de concepto psicoanalítico. O sea, me ujú, cuesta, o sea, es algo tan evidente. Si yo creo que, es decir, yo veo indicadores en mí misma de que me gusta alguien que no es mi pareja, inmediatamente yo reconozco esas conductas como conductas de infidelidad, vamos a llamarle así. ujú. Sí, Estoy sí, mucho sí. más alerta, ya sé qué morfologías son esas, ya sé qué es la infidelidad, aunque sea la infidelidad ideada, no digo Ujú, llevada a cabo, ¿no? Pero el sentir atracción hacia alguien. Yo reconozco esa atracción y reconozco señales en mi comportamiento de esa atracción. Hasta aquí. ujú. Entonces, cuando yo estoy sensible hacia esas señales porque las veo en mí, me es mucho más fácil identificarlas en el otro. Es más, Y por... no, Ujú, no, perdón. no solo es eso, no solo que es más fácil, sino que rápidamente yo las analizo a la luz de mis propias experiencias, como no podía ser de otra manera. Tú imagínate que alguien está haciendo así y tú, que te duele mucho la cabeza, le dices, ¿te duele la cabeza? Y la persona esa te dice, no me duele la cabeza, tengo la costumbre de frotarme las sienes para relajarme, por ejemplo. Pero tú ves este gesto y tú lo interpretas, lo estudias como si fuese tuyo. O sea, lo mismo que produce en ti, produce en el otro. Pues eso es lo que me pasa a mí a la hora de explicar el tema de los celos reflejados o proyectados. ¿Por qué es más fácil reconocer en el otro que en uno mismo? ¿O por qué podría ser? Entendiendo que cada caso es individual, pero a modo de ejemplo. Porque cada caso es individual, es verdad. Pero en general, Ujú, eh, el exponerse uno, yo te diría con términos de análisis de la conducta, a contingencias de castigo, es una cosa ujú, costosa. Y sin embargo, ver esas mismas contingencias en otro de lejos y no tener tú que sentirte mal por tenerlas, es mucho más sencillo. O sea, ok, o sea, sería por una cuestión de subverbalizaciones, podríamos decir que el hecho de tener esas características que son negativas, puede juzgarlas a sí mismo como algo negativo, entonces por eso mismo es mejor o más fácil verlo en un otro. primero que yo las he identificado porque las tengo yo. Si a mí me atrae Ujú, una persona y yo hago determinadas conductas de acercamiento hacia esa persona y yo sé que me atrae, cuando veo conductas de acercamiento en otro, las voy a interpretar a la luz de mis propias experiencias. Es decir, ujú, si yo cuando hago esto es porque alguien me atrae, cuando veo que otra persona hace lo mismo, inmediatamente pienso que a alguien le atrae. ujú, Está haciendo lo mismo que yo, independientemente de que la razón por la que el otro haga esas cosas sean las mismas, pero yo lo analizo a la luz de mis relaciones de contingencia. Pero, insisto, cuando todo ser vivo intenta, vamos a decirlo de una manera que no es muy exacta, pero nos sirve, estar lo más cómodo posible, es decir, sufrir lo menos posible. ujú, El invertir poco esfuerzo en tener que salir del sufrimiento. Y entonces eso implica ujú, alejarte de situaciones dolorosas, anticiparte a situaciones dolorosas, hacer todo lo posible por sufrir lo menos que puedas. ¿Es así? ujú. Entonces, cuando yo estoy haciendo algo que reconocerme como incapaz, como una persona posiblemente infiel si me diese la oportunidad, o como una persona eh, antipática, o cualquier característica que yo pueda, que sea negativa para mí, yo Ujú, no me expongo a ella, intento escapar de ella lo más posible, pero la reconozco como tal, porque si no la reconociese no podría identificarla, con lo cual exacto. me es mucho más fácil reconocerla en el otro. O sea, Ujú, la morfología de la conducta del otro tiene la misma función discriminativa que la mía, pero no está asociada al mismo reforzador, porque en mi caso provoca malestar y en el caso del otro a mí no me provoca malestar en mí.
pero puede generar daño a la vez. Evidente, Digo, de que la otra persona me esté siendo infiel. claro, pero yo ya tengo un elemento de control. Yo lo estoy identificando Ujú, y por tanto puede hacer cosas. No pasa desapercibido. entiendo. Es una respuesta enormemente adaptativa. Entiendo que no está muy a favor de hablar de estructuras de personalidad desde el análisis funcional de la conducta, pero quería preguntarle, a lo que se le llama comúnmente psicopatía, eh, no sé si alguna vez trabajó con algún caso de psicopatía y pudo haber alguna, o pudo ser reversible esa estructura y esa incapacidad de tener empatía hacia un otro. ¿Qué sería la empatía también? Habría que preguntarse. Pero, ¿es posible revertir eso para que la persona se pueda readaptar a la sociedad? Yo jamás podría decir lo contrario, porque Ujú, entonces partiría de que existe algún tipo de alteración de tipo biológico o de tipo, no sé cómo llamarle, porque no te voy a hablar ahora de inconsciente ni cosas de estas, porque no entra dentro de sí, mí, sí, sí. pero no creo que la haya. Ahora bien, o sea, lo que no podemos dejar de reconocer es que puede haber determinadas formas de funcionamiento cerebral en la cual se Ujú, dificulte el aprendizaje, como puede ser en un autismo. Entonces hay que ujú, adecuar la forma de aprendizaje, la forma en la que se enseña, la forma en la que uno se va relacionando con el mundo a esas limitaciones. Es lo mismo que si tienes una persona que le falta una pierna, esa persona podrá andar, pero no va a andar con dos ujú, piernas, va a andar con una pierna y unas muletas o con una prótesis o a la pata coja o lo que sea. Pero lo que no puedes obviar es que le falta una pierna. Entonces, entiendo. puede haber casos en los que haya alguna limitación a nivel neuroquímico, a nivel anatómico, puede haberlo, pero no tiene por qué ser así. O sea, no tiene Ujú, por qué ser. Normalmente la persona que tú calificas como psicópata dices que le falta esa sensación de de tener el sentimiento del otro, ¿no? De entenderlo y por tanto actuar para favorecer una forma más cálida o más cordial de relación con tus iguales. Yo iría hacia atrás, ujú, me retraería a los ujú, primeros episodios de las interacciones de esa persona y posiblemente una persona que por alguna característica tiene más dificultades genera una forma de comportarse en los demás totalmente distinta a otra que no tiene dificultades. Entonces, la propia interacción social va actuando como un límite, ¿no? ujú, Que tú vas desarrollando y llega un momento en que efectivamente eres distinto. Y eres distinto y estás acostumbrado a atender solo a lo que tú piensas o sientes. Te voy a poner un ejemplo de un caso además real. Imagínate una persona que disfruta enormemente matando animales y hace vídeos y los ujú, pone y se los pone al terapeuta y se los enseña y se ríe y está buscando continuamente esa llamada de atención y ese asustar. Estudiando la evolución de esa persona, no voy a contar ahora muchas cosas del caso, pero estudiándolo, pues ha sido una persona con una serie de recursos muy limitados, muy aislado de niño, vivía en un sitio con pocos habitantes y en cambio muchos animales, no tenía ningún ujú, otro tipo de contacto, no tenía experiencias, se enfrentaba a muchísimas cosas de desarrollo y empezó a encontrar, como no podía ser de otra manera, que por cierto, o sea, en los pueblos la sensibilidad hacia los animales es totalmente distinta a las ciudades. O sea, ujú, sí. no hay ningún tipo de humanización, ¿no? Se mata al cerdo, se mata a las gallinas, luego te las comes, se mata al conejo, ¿me entiendes? O sea, no. Entonces, puedes empezar de esa manera como forma de entretenimiento, incluso como una forma de activación, ¿no? El ver Ujú, sangre, el ver el sufrimiento te activa. El que tú lo condiciones adecuada o no adecuadamente depende de muchos factores, pero que es un activador sin duda. Entonces, tú a partir de ahí puedes ir desarrollando un patrón característico que se llame psicopatía. ¿Que la ujú, psicopatía es reversible? Ya te digo, yo nunca diría lo contrario, pero es verdad que después de una consolidación de una forma de estar en el mundo durante muchos años y una limitación de otro tipo de aprendizajes y un desinterés por cambiar, ujú. es mucho más complicada. Con el ejemplo que dio de esta persona que grababa videos matando animales, puede ser que también el hecho del placer no estaba netamente en el matar animales, sino en lo que generaba en las personas.
para poder vincularse con las personas. Ambas cosas, claro que sí. Desde luego, si tú Ujú, eres un ser anodino que no se relaciona con nadie y de repente empieza a ocurrir esto que te miran porque haces cosas raras, lógicamente eso es un valor reforzante enormemente, el efecto que ujú. produce en otros. Yo ahí recomiendo muchísimo la película de Sick of Myself, no sé si la viste. Una película, No, 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 la una noto. película noruega que habla de un comportamiento bastante psicopático, de daño a Ujú, uno mismo, a una chica ella misma, como forma de reclamar con un éxito infinito la atención del entorno, en competencia ujú. además con su pareja, que era un escultor de éxito, etcétera, etcétera. O sea, y es una película que muestra con una lucidez enorme el desarrollo de esta conducta psicopática. Ujú. ¿Y ahí cómo podría ser para contracondicionar, si se quiere, esas asociaciones entre el matar animal, el placer y lo que puede generar a otra persona? Es muy difícil, ¿no? Puede ser difícil, no digo que lo sean, pero ahí sí que no hay recetas, hay que estudiar el caso concreto y las posibilidades que Ujú, cada caso tenga a su alcance. O sea, ahí ujú, cualquier receta es inútil, sería un grave error por mi parte decir hay que hacer esto o lo otro. Pero tú has utilizado ujú, una palabra muy buena que es contracondicionar, pareces analista de ujú. juego. Porque por ahí también se me ocurrían, no sé, por ejemplo, casos donde una persona con su taquicardia pueda ponerse en un estado ansioso, vamos a decir, y que se vaya reforzando y retroalimentando un circuito. ¿Cómo podría ser también, digo, para un caso particular, entendiendo, nuevamente digo, que cada caso es individual, pero para poder trabajar un caso así cuando ya es una respuesta fisiológica que se ha condicionado con la ansiedad y que se va retroalimentando? Eh, Qué difícil, digo. De hecho, me acuerdo, en un libro de psiconeuroinmunoendocrinología, había un caso, un experimento que a ratas ponían, por ejemplo, un jugo de manzana y un inmunosupresor. Entonces, el sistema inmunológico se deprimía. Después, al tiempo, le daban el jugo sin el inmunosupresor y seguía teniendo el mismo efecto. Claro, sí, sí, sí. Es así, hay muchísimos estudios en general en respuestas autoinmunes. Los herpes se condicionan a determinadas situaciones al margen de que no esté el virus patógeno del herpes. Hay muchísimos, sobre eso hay muchísimos estudios, claro que sí. Ujú, O sea, una buena asociación, un estímulo inicialmente neutro y un emparejamiento EIRI, claro que hacen que este estímulo se asocie, acabe adquiriendo las propiedades del estímulo incondicionado y provoque una respuesta similar. Pero ahí sí que hay una estrategia que no necesita el contracondicionamiento, una estrategia pavloviana clarísima. O sea, el estímulo condicionado tiene propiedades para elicitar la respuesta condicionada hasta un límite. Y las propiedades ujú, vienen porque el EC, el estímulo condicionado, predice la aparición del EI. Pero si tú presentas el EC solo, es decir, si a los ratas les das el jugo de manzana, jugo de manzana, jugo de manzana continuamente, la respuesta de depresión del sistema inmunológico desaparece, ¿eh? ujú, Y esto es así con cualquier estímulo condicionado. Si tú tienes miedo a que te muerda un perro, es que se pone siempre este ejemplo, pero es muy sencillo, porque tienes miedo al perro porque alguna vez te mordió, tú estás en contacto con perros, con perros, con perros, evidentemente sin mordisco, y el perro vuelve a ser un estímulo tan neutro como lo era antes del mordisco, ¿eh? ujú. O sea, esto Hay personas por ahí que pueden tener un miedo en particular y más allá de la exposición no lo pierden. Habrá que ver también qué verbalizaciones puede dar a tener, entiendo, y qué puede haber de fondo. Pero digo, si hay una persona que, por ejemplo, puede llegar a tener un miedo a la probabilidad de mordisco de un perro y no el perro en sí mismo, ¿cómo se podría trabajar el tema de la probabilidad? Porque la probabilidad entiendo que sería otra cosa, porque digo, yo puedo exponerme a un perro, pero si no me muerde, aunque puedo pensar que está la probabilidad que me muerda. Sin embargo, en tanto no sea mordido, va a estar esa tensión de decir, en cualquier momento puede llegar a suceder. sí, pero o sea, hay muchas formas de tratar eso, pero no sería con Ujú, exposición. O sea, está claro que la probabilidad está ahí en todos los casos. O sea, ujú, puedes exponer a la persona a probabilidades de cualquier cosa de la vida, porque no hay nada cierto, no hay nada probable 100%. Todo tiene un margen de ujú, error. Entonces, exponerte a la propia incertidumbre es una forma de ir contra agarrarte a la probabilidad de que un perro te muerda, por ejemplo, acostumbrarte a vivir en la incertidumbre. Eso por una parte, pero luego hay otra cosa. Eh, Normalmente cuando una persona actúa
en relación a una probabilidad, es que esto puede pasar, es que no sé qué, va a hacer la misma respuesta operante de no secarte al perro, con lo cual está impidiendo la eliminación del carácter elicitador, en este caso no del perro, sino de la verbalización. El sistema podría ser el mismo, ¿entiendes? O sea, Sí, tú sí, sí. puedes, en vez de exponerte al perro, exponerte a la posibilidad, tú empiezas a pensar en la posibilidad de que te pierda y llega un punto en que eso ya pierde el carácter ansiógeno. Tú describes las palabras, pero las palabras dejan de asociarse al significado. Lo que pasa es que la gente cuando empieza a sentir algo, algún miedo ante algo, ya sea ante un estímulo físico o ante un estímulo imaginado, escapa de ese miedo y provoca el mismo efecto de reforzamiento negativo que si el estímulo fuese físico, material, tangible. Para saber si el análisis funcional de la conducta, porque yo desconozco, se aplica también, por ejemplo, en el ámbito forense, y si hay posibilidad de predecir la conducta con el análisis funcional sobre una persona que está enjuiciada en un caso penal, por ejemplo. Eh, si tuviésemos, y ahora te voy a explicar mejor la respuesta, pero la respuesta es, si tuviésemos acceso a los datos adecuados, sin duda. El problema Ujú, es que no tienes acceso a esos datos. O sea, el análisis funcional no es magia. Tú al análisis ujú. funcional lo primero que tienes que hacer es recabar datos. Y en el 90 y mucho por ciento de las veces, el problema para hacer un análisis funcional que permita predecir es la carencia de datos que permitan explicar. No porque los datos no existan, sino porque tú no has tenido acceso a ellos. O bien porque hay mucha historia de aprendizaje que a la persona le cuesta mucho explicar y pertenece a su mundo privado, bien porque esa persona no comunica nada, no es críptica con respecto a lo que está pasando, bien porque las situaciones estimulares son enormemente complejas y requerirías muchísimo tiempo para evaluar y no lo tienes porque tienes que estar, si eres forense, en un juicio, en lo que sea. Entonces, la no explicabilidad viene dado por la falta de información, pero no porque no Ujú, pueda ser explicado y por tanto predicho, ¿vale? Cuando se dan determinadas condiciones, eso siempre es así. O sea, tú ujú. predices algo cuando se dan unas condiciones determinadas, no predices en el vacío. Es decir, tú puedes predecir que va a llover cuando hay nubes, cuando no sé qué, pero si te cierran los ojos y te tienen al margen de las condiciones meteorológicas, cualquier predicción es adivinanza. Hacer una pregunta que puede sonar un poco sonsa, pero recuerdo el caso de Pequeño Albert, Sí, que en el experimento entiendo que él después ese temor que tenía hacia las ratas se traslada a peluches o a objetos que tenían características similares. Puede ser que una palabra o conjunto de palabras fonéticamente parecida a otras que pueden evocar una memoria o un acontecimiento que ha sido traumático, llamémosle entre comidas, generar malestar por evocar un recuerdo, es decir, palabras que sean similares o un conjunto de palabras que puedan llegar a sonar fonéticamente parecidas a sí, algo que me pasó. te entiendo, pero no es así. Sobre eso hay muchísimos Ujú, estudios de condicionamiento y se ha comprobado una y otra vez que cuando hay una generalización, cuando de sí. una palabra pasa a otras, no es por morfología física, no por, perdón, no es por similaridad física, sino por similaridad funcional. Por ejemplo, Ujú, ok. casa y vaca se parecen muchísimo y sin embargo no se ha encontrado en experimentos de laboratorio que el efecto que pueda producir la palabra casa se haya generalizado a la palabra vaca, ¿vale? Y sin embargo, Ujú, casa, hogar, departamento, alojamiento, vivienda, que pertenecen a la misma clase funcional de un sitio donde yo resido, vivo, ahí sí hay una generalización muy sencilla e incluso una transferencia funcional. Pero no ujú. por la similitud fonética, sino por la similitud semántica. Ok. Entonces podríamos decir que si es un lenguaje que desconozco, ahí sí podría haber un condicionamiento por lo fonético, o sea que no hay como Pod- una estructura y una relación entre las palabras, ¿podría Podría, ser? podría ser, Ujú, pero, y podría ser seguro, pero el condicionamiento es mucho más fácil semántico que fonético. Incluso condicionamiento fonético a una palabra con un significado desconocido, una palabra en coreano, por ejemplo, es ujú, difícil de lograr, porque es importante la reacción ante la palabra. ujú, Entonces, entiendo. el sonido como tal sí se correspondería a un sonido que no sería una palabra, sino sería una vibración del tímpano, porque no tiene significado. ¿Me entiendes? Ujú. Sería más una estimulación física que cognitiva, si quieres decirlo así. Es decir, no elicita o evoca ni imágenes,
ni situaciones pasadas, ni nada. O sea, sería un elemento físico puro y duro. Bueno, y me quedan las últimas dos, tres preguntitas para hacerle. ¿Qué es el pensamiento y si el pensamiento puede operar en formatos no verbales? El pensamiento, precisamente porque puede operar en formatos no verbales, también es una palabra que pertenece al lenguaje coloquial, no es una palabra técnica. O sea, más que hablar de pensamiento como una cosa, habría que hablar de la conducta de pensar. Y nosotros Ujú, pensamos de varias maneras, sobre todo con un sustrato verbal, está claro. Pero también se puede pensar en imágenes. O sea, tú ujú, puedes tener la imagen de algo, pertenece al ámbito cognitivo. Normalmente las imágenes o aquellas respuestas privadas que tú llamas, que se suelen llamar pensamientos, cuando no son de tipo verbal, suelen ser respuestas condicionadas, saberse adquirido por condicionamiento pavloviano. Y sin embargo, cuando la respuesta es verbal, el pensamiento es verbal, tiene una serie de palabras, de términos que pertenecen a un lenguaje y a un idioma, suelen tener una función operante. Pero sí, o sea, hay actividad cognitiva privada, si quieres decirlo así, conducta privada, que puede ser verbal y no verbal, sin duda. ¿Qué sería la esquizofrenia y si, según el análisis funcional de la conducta y según su experiencia, ha podido trabajar con casos que ha remitido, si se quiere, lo que es la esquizofrenia? Vamos a ver. Es una respuesta larga. Mira, en primer lugar, otra vez, como te digo, con psicopatía o con pensamiento. O sea, esquizofrenia es una etiqueta que se pone a un tipo de interacción de una persona con su mundo privado y público. Cuando una persona tiene una serie de respuestas, normalmente incluye los delirios o las alucinaciones, la tildas de esquizofrénica o de un tipo de psicosis, ¿vale? En cualquiera término de las múltiples variantes que hay dentro de la psicosis. Entonces, lo que importa no es tanto la etiqueta en sí, sino los comportamientos que esa persona presenta que hacen que un observador, especialista o no especialista, lo tilden de esquizofrénico. Entonces, habría que Ujú. señalar perfectamente cuáles son esas conductas que llevan a alguien a decir es esquizofrénico, ¿vale? Entonces, no, la etiqueta como tal es inexplicable porque cada persona que a la que le pones ese nombre se comporta de manera muy distinta, muy distinta. En Ujú. general, se ha estudiado muchísimo tanto las conductas alucinatorias como las conductas delirantes en psicóticos. Hay muchísimos estudios y se ha llegado a provocar algún tipo de conductas delirantes o conductas alucinatorias de manera inducida experimentalmente. O sea, el Ujú. delirio como una respuesta operante con la cual tú te enfrentas a un mundo generalmente desfavorecido. El delirio va encaminado a alejarte de determinados eventos traumáticos, eventos Ujú. desagradables, invalidantes, lo que quieras llamar. La alucinación, en cambio, suele ser un proceso pavloviano, donde una estimulación neutra inicialmente se asocia a algún tipo de estímulo incondicionado y también se han conseguido muchas conductas alucinatorias en experimentación. El problema que tiene la esquizofrenia, y ahora respondo a tu pregunta eh, en cuanto a la remisión completa, el problema es variado. En primer lugar, Ujú. cuando se sabe de dónde viene esa conducta esquizofrénica, por ejemplo, por consumo de drogas, la remisión es inmediata, no hay ningún problema, ¿vale? O sea, Ujú. hay una causa que desencadena, una causa tangible, un consumo excesivo, una droga adulterada, un tipo de drogas que desencadena este tipo de conductas que tildamos, que llamamos esquizofrénicas. Se retira el consumo, la persona aprende, que eso es importante, a vivir después de esa experiencia. Mucha gente le tiene tanto miedo después de lo que ha pasado que su forma de comportarse favorece la aparición de delirios y de alucinaciones. Es muy costoso enfrentarse a eso. Entonces, puede ser que se requiera un trabajo extra, pero desde luego es mucho más fácil que cuando la psicosis como tal aparece sin una causa aparente. ¿Por qué alguien empieza así? El problema, si nosotros tuviésemos como psicólogos acceso al inicio de los comportamientos psicóticos al principio, la mayoría de ellos serían, la mayoría, no soy capaz de decir todos, serían fácilmente Ujú. detectables y se podría actuar con ellos con cierta seguridad. Pero cuando llegan las conductas psicóticas a los psicólogos, después de años,
de tratamientos, después de años de medicación, después de años de aislamiento, Ujú, con lo cual tú ya no estás tratando la psicosis original, estás tratando años y años de adaptación a esa etiqueta. Y cualquier ujú, parecido con el inicio es coincidencia. Entonces ahí es cuando es muy difícil. Es muy difícil desmontar todo eso, es muy difícil que el entorno entienda que eso se puede curar, si quieres decirlo así. El entorno se ha acostumbrado a vivir con una persona así, ya tiene una serie de limitaciones, de apoyos, de discapacidades, ya actúa. Para el entorno es tranquilizador poder predecir lo que va a pasar y de repente cambias y vas a tener que trabajar para que eso desaparezca. Es enormemente costoso. O sea, es costoso en los ujú, dos sentidos. Por lo que la persona, la experiencia de la persona la ha llevado, que la ha llevado a alterar absolutamente, tergiversar, pervertir, alterar, si quieres decirlo de una manera más neutra, todo lo que es el desarrollo de un proceso esquizofrénico. No lo vemos en su momento y en segundo lugar el propio entorno le cuesta mucho, mucho, mucho el tirar por tierra todo lo que ha hecho para adaptarse a tener un familiar, una pareja, un hijo con este tipo de problemas. Entonces es costosísimo. Cuando tienes la gran ujú. suerte de encontrarte una persona al inicio del diagnóstico, entonces la solución es muchísimo más sencilla que 10, 15 o 5 años después con un montón de medicación. O cuando tienes la gran suerte de encontrarte a una persona que toda su vida ha tenido una meta que era alejarse del contexto psiquiátrico, tengo un caso así. Después de 45 años, esta mujer tiene una lucidez sobre esos brotes que tuvo en su momento, un control, una autonomía que está, vamos, lo de la etiqueta ya es como un mal recuerdo, Ujú, que no lo tiene muy presente porque todo el contexto lo tiene presente. Pero 40 y tantos años con ese ujú. diagnóstico y 40 y tantos años oponiéndose a ese diagnóstico. Por tanto, tan pronto pasaba la crisis, ella volvía a su vida, hacía todo para recuperarla, para centrarse, ponía todo de su parte, no se dejaba arrastrar a la psiquiatrización, que es el grave problema. ¿Cree que es necesario medicar en algunos casos? En algunos casos puede ser necesario como elemento inicial para iniciar un tratamiento psicológico, Ujú, ok. pero desde luego ni siempre ni como tratamiento único, sino como ayuda, como un empuje, ¿no? Por ejemplo, una persona que acaba de sufrir una experiencia muy traumática se encuentra fuera de sí, vamos, yo soy la primera que digo que le den un ansiolítico, que esta persona así no puede aprender. O sea, lo que hay que hacer es reducir ese nivel de activación por formas físicas o que es por fórmulas químicas o que es imposible conciliar el sueño y llega en un estado de agotamiento tal nombre que le den algo para dormir, que si no, no hay forma de enseñar. En esos niveles de activación no se puede cambiar nada. Entonces, por supuesto que sí. Ujú, Lo que estoy es absolutamente en contra de la psiquiatría como forma de tratar problemas psicológicos, porque la psiquiatría es una disciplina perdida dentro de la ujú, medicina, porque ni es neurología, ni trata los problemas psicológicos como conductas, entonces está entre dos aguas. O sea, cuando tú vas a hablar con el psiquiatra, aparte de corregirte la medicación o modificarte, el psiquiatra utiliza la conducta verbal sin saber las bases de la conducta ujú. verbal, sin poder utilizarla terapéuticamente. Bueno, va aprendiendo por ensayo y error, pero con un aprendizaje previo serían muchísimo más eficaces. Muchas gracias, muy amable y que tenga una hermosa semana. Ha sido interesante, te lo he de decir. ¿Sí? No me ha defraudado. Bueno, qué bueno. Me alegro mucho entonces. Que ande muy bien. Hasta Hasta luego. luego.